alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121 de David comienza con una interrogante, luego una respuesta de esa interrogante y luego la consecuencia favorable a la respuesta que Jehová da. Entonces, dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es una clave para entender que de los montes no viene ninguna salvación. Los montes tuvieron experiencia de Jehová sobre gente de Jehová, pero no son los montes como símbolos por lo que allí se vivió. No son los montes por la altura, porque los montes son la altura mayor entre el cielo físico y la tierra física. Es la altura mayor entre cielo y tierra. Pero no es el simbolismo que muchos de los judíos guardaban en esa época, sino lo que allí vivió Jehová. Y lo que vivió allí Jehová en cada sitio es la experiencia que de nosotros vamos a vivir o debemos vivir para convertirnos en esos montes, pero no físico ya, sino espiritual, como conexión entre el cielo divino y ya la vida nuestra, que no es terrenal, sino espiritual. Por ejemplo, está el monte Ararat, donde Noé reposó con su arca. Pero Noé reposó con su arca allí porque ellos no se contaminaron con la vida de deleite, con la vida física, la vida de desviaciones sexuales, y uniéndose las hijas de los hombres con los hijos de Dios, que fue una alteración de genética, y esa generación no la había creado Jehová. Entonces, ese lugar de reposo es el que todos nosotros debemos estar, pero en la altura con Jehová. No en el monte físico, sino en la altura espiritual. Otro de los montes es el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y él en su obediencia subió a ese monte Moriah para sacrificarlo. Pero allí apareció entonces un cordero, un sustituto. Y allí se da la provisión de el Cordero de Dios, tipología de Jesucristo, y Isaac mantuvo la simiente que había de venir, porque es la promesa de Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En nosotros también se da ese sustituto, porque el Cordero de Dios muere en la cruz en nuestro favor. Y es lo que debemos expresar. El sustituto, Cordero, está en nuestras vidas. Otro monte muy conocido es el monte Horeb, que es igual a santidad, porque allí estaba la zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés subió a ese monte. Pero dice la escritura bíblica que Jehová le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En la altura de la santidad habita Jehová, se mueve a Jehová. Allí estaba el altar. Y Moisés entonces deja todo lo que había dejado atrás para extenderse a lo que había estado adelante. Y el llamado de Moisés allí se realizó para libertar a un pueblo completo que estaba esclavizado en Egipto. Otro monte es el Sinaí, donde el mismo Moisés, después que saca al pueblo de esclavitud a libertad, sube para que Jehová le hablara. Y Dios con el mismo dedo le comienza a escribir los famosos 10 mandamientos, principios para todas las personas, para toda la humanidad, para todos los estatutos y para todas las constituciones. Es lo que rige el carácter de él en uno. Y esos mandamientos, esos principios
son ineludibles, son inquebrantables y deben permanecer para siempre. Está el monte Carmelo, que es el monte de la confrontación. El profeta Elías se unge de Jehová y le da una sentencia al rey Acac y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. O sea que la palabra de Elías era válida, estaba conectada con el cielo. Él era un monte en sí porque tenía autoridad y poder de Dios. Entonces, si vemos esta expresión, Elías va con una seguridad tal que enfrenta a los 450 profetas de Baal y Acera, y conectado él con la altura del cielo infinito, y él como la cima del monte, él destruye a esos 450 profetas de Baal. Fue una decisión que se hizo realidad. Pero también está el monte Tabor, que es el monte de la transfiguración. Ya aparece en el Nuevo Testamento, pero como libro, pero todavía dentro de la expresión del viejo pacto. Y entonces Jesucristo se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a ese monte. Y se aparece entonces Elías y otro personaje más. Ya había muerto, pero entonces aparecen transfigurados. ¿Y qué significa eso? Significa que esa es la misma transformación y transfiguración de los que morimos en Cristo. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y Jesucristo le quiso decir: yo todavía no he muerto, tengo que sufrir muerte de cruz y seré revestido de una vestidura distinta, transfigurado, vivificado. Y aparece luego el monte Calvario. El monte Calvario significa la victoria. Allí estuvo Jesucristo, en ese monte Calvario, porque venció sobre la muerte, venció sobre el pecado, venció sobre Satanás y también venció la simiente corruptible. Por eso es que el apóstol Pedro dice: somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, los montes que habla David no son simbolismo. Recordemos que David era salmista, pero era profeta. Hablaba para el tiempo de él y para muchos tiempos. Por eso que Jesucristo usa su escrito y dice: escrito está. No veamos solamente a David como el salmista, sino como el profeta. Entonces, el socorro nuestro, el auxilio nuestro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No de un simbolismo, no de una cruz que podemos estar mirando en una pared, no desde cualquier sombra de paloma que simbolizamos como Espíritu Santo. Nuestra salida, nuestro auxilio, nuestro socorro está situado en la parte más alta de nuestra mente, la mente de Cristo, en la altura de Dios. Por eso es que concluye el salmista diciendo: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni te podrá hacer nada, porque el que guarda a Israel está contigo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, no leamos el Salmo como un amuleto para que nada nos pase. Leamos el Salmo para entender la revelación que David como profeta quiso establecer, sabiendo que era guiado por el Santo Espíritu de Dios. Que este salmo de esta manera explicado le sea de utilidad y que seamos nosotros en la altura de la santidad, ya porque no estamos contaminados, porque tenemos un sustituto que es el Cordero de Dios en nuestras vidas, porque tenemos una buena relación con Dios de santidad, porque tenemos como base la palabra que vive en nosotros.
que para poder tomar decisiones y confrontaciones con el enemigo, sabiendo que vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, y porque en el Calvario Cristo venció sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, para andar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén y amén.